Bien, los senadores del Frente Amplio, Eduardo Bonomi, Charles Carrera y Mario Vergara, integran la Comisión de Transporte de la Cámara de Senadores y, haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública, solicitaron al Poder Ejecutivo el acceso a los expedientes administrativos de la concesión por unas cuantas decenas de años del puerto capitalino de la empresa belga Carton Nati. Estamos ahora en comunicación con el senador Mario Vergara. Buenos días, senador. Buenos días, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. De igual forma, ¿por qué tuvieron que ampararse a esa ley? ¿Los pedidos de informe que se hacen simplemente desde el Parlamento no están siendo respondidos? Bueno, en particular en este tema definitivamente no. No se había enviado cosas que deberían estar colgadas públicamente, porque uno lo que pidió fue una resolución del Consejo de Ministros, la 401 del 25 de febrero, resolución que sí se nos dio una vez que culminamos con todo este proceso de haberla solicitado primero en la Comisión de Transporte, después haberla solicitado por las vías administrativas, por la Ley de Acceso a la Información Pública, y tuvimos que terminar haciendo una solicitud de carácter judicial, ¿verdad? O sea, a través de un juez, para que Presidencia nos facilitara, reitero, una resolución del Consejo de Ministros, algo que debería ser público, que debería estar colgado en la página web y no estaba. Y esta resolución, que no entendemos por qué no era pública, aprueba con la firma de todos los ministros y del presidente el acuerdo que el gobierno hace con la empresa belga Carton Nati, y delega en el ministro Heber, en su momento ministro de Transporte y Obras Públicas, para la firma de ese acuerdo. Eso es todo lo que dice la resolución, por lo cual realmente no entendemos por qué había tanto misterio y no se daba. Y también pedíamos el expediente administrativo que daba soporte a esa resolución, es decir, en base a qué proceso de análisis, de estudios, el gobierno llega a la conclusión de que había que aprobar ese acuerdo, y ahí es donde, bueno, confirmamos nuestras peores previsiones, y es que el expediente administrativo esencialmente no existe. O sea, los antecedentes de esta resolución, lo que se nos dice es que es simplemente el acuerdo y sus anexos, y no hay, entonces, ningún informe jurídico, ningún informe económico, ni de la Administración Nacional de Puertos, ni del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que analice y evalúe el contenido de este acuerdo. Por lo tanto, no hizo más que confirmar nuestras peores preocupaciones, y es de que este acuerdo tan negativo para la gente, tan negativo para el Uruguay, tan negativo para el comercio exterior uruguayo, tan negativo para el puerto uruguayo, se resolvió sin informes en lo jurídico, sin informes en lo económico que sustenten, que le den racionalidad. No entendemos por qué se firmó este acuerdo, no logramos encontrar las razones por las cuales este acuerdo fue firmado. Acuerdo que se le da de hecho el monopolio del manejo de contenedores en el puerto de Montevideo a la empresa belga hasta el año 2081, o sea, por los próximos 60 años. Bueno, semejante decisión de dar un monopolio en el puerto por 60 años, este gobierno la tomó sin estudios jurídicos y sin estudios económicos que avalen esa decisión. Realmente muy preocupante, muy preocupante. Según fuentes gubernamentales, se decía que esto se hizo como forma de poder evitar acciones legales por parte de la empresa que le podrían llegar a suponer al Estado uruguayo cifras realmente astronómicas. ¿Qué hay de verdad o cómo interpretan ustedes esta explicación surgida del gobierno nacional? Bien, pongamos el siguiente antecedente. Carton Nati opera hoy en el puerto de Montevideo a través de una empresa que se llama Terminal Cuenca del Plata, TCP, que es aquella empresa que en el año 2001 se creó para la concesión de la terminal de contenedores. Se hizo una licitación en el año 2001
y Katón Nasif fue la ganadora de esa licitación y quedó con el 80% de las acciones de esa empresa. El otro 20% pertenece a la Administración Nacional de Puertos. Eso se dio en el marco de la Ley de Puertos, una ley del gobierno Blanco del año 92, en donde proclama la libre competencia como forma de operar en el puerto de Montevideo. La propia ley que crea en 2001, gobierno del Partido Colorado, la empresa TCP y se hace la concesión, también reafirma la idea de que las actividades en el puerto se deben hacer en el marco de competencia. Por lo tanto, este acuerdo, que lo que hace es darle un monopolio a la empresa, es totalmente ilegal. Es ilegal porque violenta la ley de puertos, que habla de que esto hay que hacerlo en competencia, violenta la ley de creación de TCP, que dice que la concesión también se hace en un marco de competencia, violenta también una ley del Frente Amplio, o del periodo del Frente Amplio, que es la ley de promoción y competencia de la, promoción y defensa de la competencia, que dice que las actividades en los mercados en Uruguay se hacen en competencia, excepto en los monopolios legalmente establecidos. Bueno, acá se establece un monopolio, pero no por ley, no es legal, sino que se hace por una vía administrativa, por una decisión de gobierno sin ley. De hecho, la Constitución dice que para crear un monopolio privado se necesita una ley con mayorías especiales. Por lo tanto, este acuerdo no solo es ilegal porque viola esas tres leyes, sino que incluso, tal como dice el propio doctor Correa Fleitas, que es un connotado jurista del Partido Colorado, es también inconstitucional. El gobierno justifica este acuerdo que, reitero, violenta la Constitución y violenta las leyes, diciendo que de otra manera, que hubo que negociar esto porque de otra manera había un juicio que hacía la empresa por incumplimientos pasados de la administración del puerto, en donde reclamaba la friolera de 1.500 millones de dólares. Fue una amenaza de juicio. El juicio no estaba instalado, recién se estaba en una fase en donde la empresa anunciaba el juicio. Y bueno, y el gobierno negoció rindiéndose a priori, asumiendo que ese juicio lo tenía perdido. Y en realidad, nosotros pensamos que de ninguna manera ese juicio estaba perdido, ni mucho menos, porque los fundamentos jurídicos para ese juicio, desde nuestra perspectiva, eran muy débiles, y el puerto y el Estado uruguayo habían actuado correctamente durante los últimos 15, 20 años en que estuvo esta concesión, amparado por las normas legales vigentes, o sea que no veíamos un riesgo fuerte en ese juicio, y mucho menos por una cifra disparatada que no tenía nada que ver con el volumen del negocio. O sea, esos 1.500 millones de dólares es una cifra que no tiene asidero. Y cuando entonces nosotros le decimos, bueno, a ver, si hicieron esta negociación para evitar un juicio, muéstrenos los informes jurídicos que sustentan el hecho de que teníamos el juicio prácticamente perdido. Y financieros, por supuesto, también, ¿no? En primer lugar, lo jurídico, la base jurídica. No aparece ningún informe jurídico. Y como acabamos de confirmar en el inicio con su pregunta inicial, esos informes no existen, porque en el expediente donde se resuelve esto en el gobierno no hay ningún informe jurídico, no solamente que fundamente la legalidad de lo que se firmó, sino ni siquiera que se fundamente que ese juicio tenía un andamiento serio y corríamos riesgos de perderlo. Y como bien dice usted también, en el terreno financiero le preguntamos al ministro Heber en su momento, ¿hay algún estudio económico que indique que realmente ese riesgo se refería a un monto del orden de los 1.500 millones de dólares? Y el propio ministro en la Comisión de Transporte nos dijo, sinceramente, no hay, es el monto que pide la empresa. Pero el Estado negoció, asumiendo que tenía un juicio multimillonario perdido, y no tuvo ni un solo informe jurídico que sustentara eso, ni un solo informe económico que sustentara la cifra que la empresa perdía. O sea, realmente insólito. Los argumentos que manejó
el ministro Heber en su momento eran un calco de los argumentos que usó Catón Nasí en el reclamo. Por lo tanto, el primer argumento que, como bien dice usted, dice el gobierno de por qué se negoció y eventualmente se negoció desde posiciones de debilidad, no es de recibo. No había un juicio consolidado que el Estado uruguayo tuviera chances de perder, chances significativas de perder. El monto que se reclamaba era absolutamente disparatado. Tenía como fin seguramente el generar alarma, el asustar. Bueno, lamentablemente asustó, porque el gobierno negoció asumiendo incumplimientos previos que no existieron y asumiendo que se perdía un juicio que desde nuestra perspectiva no tenía fundamentos jurídicos y económicos muy débiles. O sea que ese argumento no lo vemos de recibo. Ahora, se supone que esto que usted estaba mencionando, que el propio ministro de aquel entonces, Heber, que por otra parte será el que estará presente en la interpelación del mes de agosto, debe haber actas de esas reuniones. ¿Cómo se puede entonces justificar que siendo el propio ministro que reconoce que esa cifra surge digamos, de la cabeza de la propia empresa, pero que no hay nada que lo sustente, el gobierno tan graciosamente haya cedido a las presiones de esta empresa? Por otro lado, senador. Sí, permíteme ya responder esas dos cosas, con dos puntos. Primero, claro que hay actas, están las versiones taquigráficas de las dos comparecencias que hizo el ministro Heber, el presidente del puerto y el prosecretario de la presidencia, a la Comisión de Transporte del Senado. Hay versiones taquigráficas en donde el ministro primero dice que tiene varios informes jurídicos, pero después no trae ninguno, y reconoce que no hay informes económicos, ni para evaluar la cifra de los 1.500 millones de dólares, que él dice con todas las letras, es lo que la empresa pide, pero que ellos no habían evaluado esa cifra, ni informes jurídicos y económicos que fundamenten darle lo que se les dio, que es un monopolio por 60 años en el puerto. El más, le preguntamos explícitamente, y reitero, está en actas, está en la versión taquigráfica de su segunda comparecencia, le preguntamos si había informes económicos que valoraran lo que se le estaba dando a la empresa contra 0 peso de contrapartida, porque ahora Catón Nasí no paga nada, y nos dijo honestamente, no hay ningún estudio económico que haya evaluado eso, o sea que otorgan no solamente, como dije hace un rato, de manera ilegal e inconstitucional ese monopolio, sino que ni siquiera hay estudios que evalúen cuánto vale lo que se le está dando a la empresa, y además que la contrapartida de eso fue 0. O sea, Catón Nasí no pone ningún monto de dinero adicional hoy para obtener una prórroga de 50 años del contrato vigente que tenía. A nivel internacional, ¿ustedes tienen conocimiento de algún otro tipo de negociación que se haya hecho con estas características a tan largo plazo y sin sustento, como decía usted, ni financiero, ni económico, ni jurídico? Separemos dos cosas. A nivel de actividades portuarias, hay concesiones que se dan a 50 años, incluso en algunos países por más tiempo. O sea que el tema en sí no es esencialmente el plazo, sino primero... la falta de informes, digo. Bueno, dos cosas. Primero, no conocemos ningún antecedente de un país serio que firme este tipo de acuerdo y no haya soporte jurídico y soporte económico para hacerlo. O sea, no entendemos cuáles son las razones de este acuerdo. Y el gobierno no las ha podido fundamentar, y cuando se le pidieron los informes no hay. O sea que realmente esto, para eso interpelamos al ministro, vamos a interpelar al ministro para ver si entendemos la racionalidad de esto que se está haciendo, que nos dé una explicación convincente y no solamente repetir los argumentos de la empresa. Y en segundo lugar, el tema del plazo. Yo digo, sí, hay un marco legal en Uruguay que podría dar esto por 50 años. El asunto es el cómo se da. Claro. Para dar esta actividad por 50 años, lo que habría que haber hecho es una nueva licitación, con una nueva concesión, con nuevos términos y con competencia para quienes vengan a procurar ese negocio y que paguen lo que surja de la negociación, de la licitación.
Pero no fue así que se hace estos nuevos 50 años, sino que se le amplía, se le prorroga, se le extiende un contrato anterior por 30, que ya habían pasado 20, y por esa vía se les da 50 años. Y eso también es ilegal, porque las normas de contratación pública, el TOCAF, capaz que suena la palabra TOCAF, que es el texto ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado, que da las reglas de juego con las que el Estado puede contratar. El TOCAF dice, se puede ampliar un contrato por el mismo periodo del contrato original, que fue de 30 años. Entonces, por la vía de una prórroga contractual, no se pueden dar 50 años si el contrato original fue por 30. O sea que también hay una ilegalidad en la forma de otorgar los 50 años de prórroga, además del hecho de que no se extiende el mismo contrato, sino que acá hay un cambio de contrato en varios temas, todos favorables a la empresa y todos perjudiciales para el Estado uruguayo, para la administración de puertos, para el comercio exterior, porque esto va a encarecer la actividad de exportaciones e importaciones, y esto afecta a la gente. Las exportaciones son cómo se coloca el trabajo uruguayo en el exterior. Eso se va a encarecer. Y las importaciones es, ¿qué se importa? Las cosas que la gente consume, las cosas que se usan como insumos para la producción. Y todo eso también se va a encarecer. Por lo tanto, este acuerdo es muy inconveniente también para el país, para la actividad económica, para el consumo y el bolsillo de uruguayos y uruguayas, porque va a encarecer el comercio exterior, las exportaciones y las importaciones. Y se hace con un cambio de contrato, o sea que es hasta discutible que sea una prórroga del mismo contrato porque se cambia el objeto del contrato. Ahora se le da un monopolio, de hecho, con un montón de cláusulas que son todas perjudiciales para el Estado uruguayo y todas favorables para la empresa belga. Usted decía hace un ratito que esto sería demasiado perjudicial para los bolsillos del Estado, pero póngale la firma que algún bolsillo seguramente se va a ver beneficiado con esto y no solamente los de la empresa Catón Nací, ¿no? Pero esto yo quiero creer, senador, y usted no sé si coincidirá conmigo, que esto va a traer como arrastre muchas cosas. La semana pasada decía acá mismo en el programa el diputado Eduardo Luz de Cabildo Abierto que le veía poca vida a la coalición de gobierno. Él decía que pocos meses más la coalición se estaría terminando por unas razones obvias. A medida que se aproxime el periodo electoral, van a tener que empezar a marcar diferencias. Y esto ya se ha empezado a ver. Cabildo Abierto ha marcado algunas diferencias. Dentro del propio Partido Nacional se sospecha que el senador Sartori también tenga dudas respecto de este acuerdo. Posiblemente no estén solos ustedes en el Frente Amplio. ¿Cómo evalúan eso? ¿Han estado dialogando con los socios de la coalición respecto a cómo... Mire, acá hay que distinguir lo que son declaraciones públicas o movidas políticas que hacen los partidos que integran la coalición, con lo que después, puro y duro, levantan la mano para votar en una dirección o en otra. Ojalá que lo que usted dice suceda. Tenemos que verlo. Tenemos que ver que el día de la interpelación realmente el Partido Colorado o el Cabildo Abierto realmente consoliden con su posición en el Parlamento las cosas que uno está escuchando de dudas y preocupaciones con respecto a este acuerdo que evidentemente deja incómoda a toda la coalición, porque es tan evidente que no se entiende este acuerdo, es tan evidente que es ilegal, tan evidente es ilegal que lo que plantea el Partido Colorado es hacer una ley para prolijear las ilegalidades. Es una ley después de que se firmó el acuerdo. Pero las leyes no son retroactivas, la ley que se vote después no afecta, digamos, lo que se hizo antes. Por lo tanto, hay un diputado del Partido Colorado, el doctor Ope Pasquet, muy respetable, sin duda, muy profesional y muy honesto intelectualmente, declaró que había que hacer una ley porque había desajustes entre los contenidos del acuerdo y la normativa vigente.
fue dicho de una manera muy elegante, sin duda, pero es una linda manera de decir que el acuerdo es ilegal. O la gente de Cabildo que plantea alternativas, dudas, bueno, bárbaro, ojalá que eso esté sobre la mesa el día de la interpelación y a la hora de levantar la mano veamos si la coalición realmente vota separada o vota toda junta. Ese es el día de la verdad y vamos a ver realmente cuál es la postura que adoptan todos los partidos que integran la coalición de gobierno. Si este acuerdo prospera políticamente, o sea, sigue su camino tal como lo tiene planteado y lo tiene propuesto el gobierno nacional, ¿podría llegar a caer por la vía judicial? Este acuerdo está vigente, ya se firmó. Claro. O sea que el gobierno firmó ya el acuerdo con la empresa, lo hizo con muy baja transparencia, ¿no? Y sin razones. O sea, acá hay que entender todo el contexto, porque podemos discutir lo jurídico, lo económico, pero además hay que ver el proceso. Se hizo entre gallos y medias noches, estamos arrancando información teniendo que llegar a la justicia para que nos den una cosa elemental como una resolución del Consejo de Ministros, y sin informe, sin transparencia, sin proceso administrativo correcto. Bueno, en ese marco, sin entender, sin que el gobierno logre transmitir por qué hizo esto, pero es un acuerdo que ya está firmado. Por lo tanto, ¿puede caer? Sí, puede caer. Si nosotros tenemos la convicción de que es inconstitucional, bueno, pues hay mecanismos a través de los cuales la Suprema Corte de Justicia podría declararlo inconstitucional. O, obviamente, desde nuestra perspectiva estamos seguros que es ilegal porque viola 3 o 4 leyes a las risas. ¿Lo van a llevar ustedes a la justicia? Bueno, nosotros vamos a ir a la interpelación ahora esperando que se nos dé una explicación razonable. Es como la última oportunidad que tiene el gobierno de explicarnos por qué está haciendo esto. En la medida en que no tengamos una explicación razonable, y ya hemos tenido varias instancias y no lo logramos tener, no descartamos ninguna vía. Es una responsabilidad política que nosotros tenemos de que si vemos que hay algo que es inconstitucional o ilegal, tenemos que recorrer todas las vías, incluida la vía judicial. Si por alguna razón el acuerdo después resultara ser nulo, bueno, ahí se abre además incluso la chance de que la empresa reclame. Y bueno, y habrá que ver. Pero en todo caso que quede claro que ese reclamo se deriva de que el gobierno hizo un acuerdo inconstitucional e ilegal, ¿verdad? Entonces nosotros ahora estamos en la etapa de que nos expliquen por qué se hace esto, de que nos muestren que no es inconstitucional, que no es ilegal, de que esto tiene una racionalidad. Generar un monopolio donde no debe haberlo, muy perjudicial para la gente, para el país, para el bolsillo de los uruguayos y las uruguayas. Entonces, en la medida en que eso no pase, vamos a hacer, obviamente, los reclamos en materia de responsabilidad política del gobierno, y en la eventualidad de que confirmemos esto y veamos la inconstitucionalidad y la ilegalidad, reitero, no descartamos recorrer ninguna vía, incluida la judicial, para avanzar en esa dirección. Senador Mario Vergara, ha sido usted muy amable, estamos a las órdenes y vamos a estar atentos a lo que suceda finalmente en esta interpelación y posiblemente una vez concluida la misma nos volvamos a comunicar con usted. Con muchísimo gusto y bueno, estoy a las órdenes cuando ustedes lo dispongan. Y bueno, realmente le insto, le sugiero a usted y a la audiencia que sigan este tema de cerca. Es un tema de todos los uruguayos, porque quien más, quien menos está afectado por lo que pasa en el puerto. No solamente el puerto es parte del origen de nuestro país. Por el puerto pasan las exportaciones, lo que se produce en cada departamento, lo que se vende, el trabajo uruguayo que se vende al exterior, pasa lo que consumimos los uruguayos en todo el territorio de la República, electrodomésticos, alimentos, todas cuestiones importadas, bueno, todo eso pasa por el puerto y todo se va a encarecer por responsabilidad de este acuerdo. Así que yo invito a toda la audiencia a estar alerta, atentos con este tema
que es muy grave desde el punto de vista político, pero aún más grave es desde el punto de vista económico y social, ¿verdad? Porque va a afectar el bienestar de todos los uruguayos y uruguayas. Sin duda, estaremos siguiendo.